permitirnos este acceso delante de ti, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Padre, creemos que tu palabra no regresa a ti vacía. Y es nuestro ruego, Señor, que hables a nuestros corazones en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, use tu santa palabra, tu poderosa palabra, la siembre en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, germine y traiga fruto, ese fruto de la obediencia. Tú conoces, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. A cada uno de nosotros nos conoces. Y conoces perfectamente la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Conoces perfectamente, Señor, las áreas donde estamos batallando. Conoces también, Señor, pues esas áreas donde tal vez nosotros no queremos ver. Pero tú, Señor, eres quien produce tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Habla, Señor, a tu pueblo, te lo rogamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 14 es un capítulo complicado. Muchos nombres que es complicado hasta pronunciar. Muchos lugares. Son esos capítulos que uno quisiera saltar, ¿no? Y luego solamente comentar y pues poder conectarlo. Pero la palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz. Y creemos firmemente que su palabra tiene un mensaje que dar a su pueblo en esta hora. Vamos a hacer algo diferente, no vamos a leer todo de corrido hoy, vamos a ir leyendo por partes. Y este capítulo 14 está conectado con el capítulo 13 que estudiamos hace 15 días. Recuerden que se había presentado un conflicto entre la gente de Abraham y la gente de su sobrino Lot. Abraham era muy rico en ganado, en dinero, y pues Lot también, de regreso de Egipto, ¿se acuerdan? Porque se desató una gran hambre. Dios llamó a Abraham un pagano, de una ciudad pagana, un centro de adoración pagana, Ur de los Caldeos. Y Dios lo llamó a una tierra que él le iba a mostrar, así que Abraham sale, pero no llega directo a la tierra donde Dios le había dicho, sino que se queda un buen tiempo allá en Harán, otro centro pagano. Cuando muere su padre, Dios lo vuelve a llamar, y cuando ya va llegando a la tierra donde Dios le había prometido, se desata una gran hambre, como si estuvieran jugando una broma, ¿no? Y lo que hace Abraham es irse a Egipto, donde hay comida, y ahí se metió en un gran problema porque mintió respecto de su esposa, diciendo que era su hermana, y que sí era su hermana, pero realmente le estaba escondiendo la verdad. Bueno, lo descubre Faraón, y Faraón básicamente lo saca, pero le da muchos regalos, ¿no? Por causa de su esposa Sarai. Y es cuando Abraham se va, y pues nos hace ver el texto también que ahí estaba Lot, su sobrino, y también se había enriquecido. Entonces eran ricos. Una gran caravana la de Abraham, una gran caravana la de Lot. Llega un momento en que no pueden estar juntos. Los criados, tanto de Abraham como de Lot, empiezan a tener conflictos, y bueno, es cuando Abraham dice, pues hay que separarlos. Y le da a escoger a Lot y le dice, escoge tú primero, ¿dónde quieres ir? Y pues estaban en un monte, y pues Lot pues ve lo que es atractivo, una buena tierra, el valle del Jordán, que era una tierra muy atractiva, y dijo, yo ahí quiero irme. Y pues Abraham se quedó con la parte feíta de la tierra, ¿no? Y bueno, Lot escoge la zona de las tierras más atractivas, las del valle del Jordán. Y esto no le importó mucho a Lot, que esa tierra que estaba escogiendo estaba cerca de Sodoma. Ahí está el asunto. Sodoma, la fama de Sodoma era muy mala. Sodoma tenía fama de ser una tierra de gente que pecaba contra Jehová en gran manera. Y bueno,
Lot no fue directo a la ciudad, sino fue a las afueras. Allí puso sus tiendas y allí él iba a disfrutar pues, de su vida y de hacer negocios. Pero luego lo vemos que entró a vivir a Sodoma. Y ahí lo vamos a encontrar el día de hoy. Mientras tanto, Abraham se instaló en esa región que es Hebrón. Dice la Biblia que allí él edificó un altar y allí adoró a Dios, no así Lot. Él levantó sus tiendas cerca de Sodoma en busca de su prosperidad. Probablemente Lot no sabía cuán amenazado estaba el lugar cuando se mudó por primera vez a Sodoma. Sodoma era parte de una, vamos a llamarle una pentápolis, una ciudad de 5. Eran como 5 ciudades gobernadas cada uno por su rey, y se ubicaban en cierto extremo del mar Muerto, del mar Salado. Y estas ciudades habían estado pagando tributo a una coalición de reyes que venían de la parte oriente. Bueno, este relato que vamos a ver hoy es acerca de una gran batalla entre 2 coaliciones de naciones. La coalición del oriente, formada por 4 reyes muy poderosos, que se van a enfrentar a esta coalición de 5 reyes no tan poderosos como los del oriente. Y bueno, lo que se espera es que los poderosos ganen, y así es lo que ocurre. La coalición de occidente, donde está Sodoma, es derrotada, y justamente es una de esas ciudades donde vivía Lot, en Sodoma. Y Lot es llevado cautivo. Y esto va a hacer mover a Abraham, y es cuando el relato toma sentido. Vamos a dividir este relato en 4 escenas y vamos a comentar la porción del texto de estas 4 escenas y vamos a ver las lecciones que necesitamos ver allí. En primer lugar, la primera escena que tenemos vamos a ver estos primeros 12 versículos y allí vamos a mirar esta guerra de las 2 coaliciones donde se da lugar el secuestro de Lot. Esta narración comienza mencionando a los contendientes de este relato. Se le conoce como la batalla de los reyes. Y los primeros 4 reyes son mencionados. Versículo 1 dice así: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Si les gustaron los nombres, puede usted anotarlo allá para que le ponga a uno de sus hijos en algún momento. Esta coalición de 4 reyes tenía un alcance internacional. Kedorlaomer, que es el rey de Elam, es el líder de esta coalición. Elam se ubicaba en lo que hoy es Irán. Amrafel, la parte de Sinar, es lo que hoy se conoce como Irak, la región antigua de Babilonia. Y los otros reyes eran reyes de la región donde actualmente entendemos que se localiza Turquía. Vamos a ver si aparece en este mapita aquí. Bueno, aquí pueden ver la parte del Golfo Pérsico y aquí están ubicadas estas 4 potencias. Y bueno, ellos van a bajar por aquí porque a ellos les gusta conquistar, les gusta saquear pueblos. Entonces se han unido y esto es lo que van a atacar. Aquí está la parte del Mar Muerto y por aquí está Sodoma y Gomorra y por aquí se había establecido Lot. Abraham se estableció por la otra parte, el otro extremo del Mar Muerto. Debemos saber que esta coalición comandada por Kedorlaomer eran reyes despiadados, llenos de codicia. Buscaban apoderarse de los bienes de los pueblos y de las personas para llevárselos cautivos. Hacer a los pueblos sus súbditos para obtener pagos de tributos anuales. Ahora iban tras las ciudades y los pueblos que estaban alrededor del Mar Muerto. En el verso 2 se menciona la otra coalición de reyes, la región occidental. Esta coalición se conformaba por 5 reyes, los cuales van a presentar resistencia ante esta coalición de oriente. Dice el versículo 2: estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el Mar Muerto.
Este segundo grupo de reyes, 5 específicamente, tienen que agruparse para tratar de levantar algún tipo de resistencia. Y el texto señala que se reúnen allá en el valle de Sidim, que es el valle del Mar Muerto. No sé si aquí tengo otro mapita que... Estos son los otros reyes que ya leímos. Y bueno, este es el mapa más en chiquito. Aquí están ellos. Van a bajar estos reyes, comandados por Kedorlaomer, y van a bajar por aquí. Pero van a tener que pasar por estos pueblos y vamos a ver qué les van a hacer. Pero se van a enfrentar contra ellos. Este es el valle de Sidim, a un costado del Mar Muerto. El texto señala que habían sido súbditos del líder de esta coalición, Kedorlaomer. Lo habían sido por 12 años, hasta que ya se cansaron y dijeron, vamos a poner fin a esto. Y dice el verso 4, 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º dijeron, basta ya. Y se rebelaron, habían vivido sometidos, se habían visto obligados a pagar tributo, pero ya en el 13º año se rebelaron. Y bueno, Kedorlaomer y sus aliados no se iban a quedar con los brazos cruzados ante esta insurrección. La independencia de estos 5 reyes lo iban a pagar caro y tenían que enfrentar una sangrienta guerra contra este poderoso rey de la coalición del Oriente. Entonces, dice allá, en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe-Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. O sea, un año después, al negarse a pagar el tributo impuesto, seguramente descendieron furiosos para hacer la guerra y derramar sangre, vinieron peinando toda la zona. Aquí está, ellos están viniendo desde arriba. Bueno, esto ya no funciona. Y pueden ir viendo cómo van bajando. Y estos son los pueblos a los que van arrasando. Van peinando esta zona. Abraham vive por aquí, ¿eh? Van bajando, van saqueando a todos estos pueblos hasta llegar. Ellos no pierden oportunidad. Luego, versículo 7, mire qué dice. Si alguien puede ayudarme, por favor, porque no está funcionando. 7, antes. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasezontamar. O sea, ellos derrotan a estos pueblos que encuentran por allá, dan la vuelta, porque ellos quieren seguir saqueando, ellos no tienen llenadero. Toman el camino de regreso por ese estratégico oasis de Cades Barnea para dirigirse ahora a Sodoma y Gomorra a fin de seguir devastando y saqueando las ciudades que allí se encontraban. Ahora les tocó a los pobres amalecitas y también al amorreo que vivía en esta ciudad que dice Hasezontamar. Estas tribus no pudieron pedir auxilio a ninguna tribu para que los ayudara, tampoco tuvieron oportunidad de huir. La región es conocida como la región de Transjordania. Estaba dominada por este ejército de la coalición. Eran poderosos y numerosos en gran manera. Nadie tenía la capacidad de vencerlos. Ahora llegaba el turno de enfrentar a esta confederación de 5 reinos que se había unido para presentar resistencia a la coalición. Dice el versículo 8, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Aquí Moisés, que es el que redacta, quiere dejar claro ciertas cosas. A diferencia que de la guerra que hicieron con los otros pueblos, aquí se deja ver que estos 5 reyes se encontraban listos para la guerra. Eso nos da a entender el señalamiento, y salieron. En la NTV se lee, se prepararon para la batalla. Ellos estaban listos. Incluso son ellos los que toman la iniciativa. La resistencia la está encabezando el rey de Sodoma. Ellos salen a pelear, salen a defender lo que es suyo, salen a defender sus familias, sus posesiones.
El narrador señala al final, eran 4 reyes contra 5. Algo quiere decir aquí. 4 reyes contra 5. Los 5 reyes que gobernaban la región del Valle de Sidim, que es la región del Mar Muerto, los que se encuentran en su tierra natal, contra los 4 reyes que están lejos de su tierra natal. Sin embargo, el poder del ejército del grupo de los 4, la coalición del Oriente, es mayor. Sin duda eran superiores. Y ya que la coalición de estos 4 reyes era superior, pues sucedió lo que se esperaba. La coalición de los 5 reyes fueron vencidos. Dice el versículo 10, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. La resistencia de esta coalición no duró mucho tiempo. El ejército de la coalición oriental era muy poderosa. Y cuando se dieron cuenta los de Sodoma y Gomorra que serían vencidos y asesinados, huyeron. Hay quienes cayeron en esos pozos de asfalto que dice allá. Ese valle de Sidim estaba lleno de esos pozos grandes de asfalto, algo así como unos pantanos donde una vez que te metías no salías a menos que supieras dónde pararte y dirigirte y caminar por pequeños senderos de rocas. Seguramente muchos murieron en esos pozos. Juan Calvino escribe un comentario y dice, yo entiendo que cambiaron una clase de muerte por otra, como es común en el tiempo de la desesperación. Como si Moisés hubiera dicho, las espadas de los enemigos les eran tan temibles que sin vacilar se arrojaron de cabeza a los pozos. Otros decidieron huir a las montañas. Ese ejército de los 4 reyes comandados por Kedorlaomer entró a Sodoma y Gomorra y saquearon la ciudad. Dice allá el texto, tomaron todas las riquezas de Sodoma, de Gomorra, todas sus provisiones se fueron. Tomaron también a Lot, el hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes, y se fueron. En ese saqueo se llevan a Lot, quien ya vivía en Sodoma. Se llevaron todos sus bienes a quién sabe dónde. Debió ser un saqueo impresionante. Se llevaron toda la riqueza de Lot, y vaya que Lot era rico. Tenía enormes cantidades de ganado, plata y oro. También se llevaron los bienes de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Este ejército se fue con las manos llenas. Esto debió haber sido una lección para Lot. Lot nunca debió irse a vivir a la ciudad del pecado. Sin embargo, lo hizo. Y aquí estaba recibiendo un aviso de parte de Dios. Lot lo había perdido todo. Ha sido llevado cautivo, lo están llevando con su familia. Lo más probable es que se conviertan en esclavos. Pero Dios solo está advirtiendo a Lot aquí. Porque en los versículos 3 y 17, Abraham, vamos a ver, que alcanza a Kedorlaomer, lo ataca, lo vence y libera a Lot. Lot debió haber aprendido la lección. Nosotros ya sabemos, por lo que dice el relato, que fue liberado. Lo que Lot debió hacer es irse de allí. Debió regresar cerca de su tío. Se debió dar cuenta que esa ciudad no tenía un futuro allí. Pero Lot no lo hizo. Tiempo después, como se quedó allí, vio la destrucción de Sodoma y lo perdió todo, toda su riqueza. Dios a menudo envía juicios pequeños antes de enviar los grandes. Dios disciplina a los que ama. A veces permite pruebas y tribulaciones solo para enseñarnos paciencia, perseverancia, pero con frecuencia hay pruebas y tribulaciones que también son formas de disciplina del Señor. Y casi siempre comenzarán siendo menores. Así como un padre advierte a sus hijos antes de disciplinarlos, así también nuestro Padre Celestial advierte a sus hijos antes de disciplinarlos. Si estás viviendo en pecado, lo primero que Dios hará es indicártelo a través de su palabra. Te advertirá con amor a través de las Escrituras lo que va a suceder si tú continúas por ese camino. Pero si no te alejas de tu pecado, podrá enviarte su primera disciplina. Puede ser un poco dolorosa. Y a medida que continúas ignorando la disciplina, se puede volver más y más dolorosa hasta que finalmente aceptemos hacer lo que Dios quiere. Si ignoramos su disciplina por mucho tiempo,
simplemente nos deja ir y experimentaremos las consecuencias del pecado en nuestras vidas. En cierta ocasión se cuenta de un niño que tragó varias pastillas para dormir. Sus padres, muy preocupados, desesperados, pues llamaron al médico para saber qué podían hacer. Y bueno, el médico les dio instrucciones de mantenerlo despierto durante las próximas 4 horas a como diera lugar. Incluso si fuera necesario tenían que abofetearlo repetidamente. Los padres pudieran haber dicho, no, yo no voy a lastimar a mi hijo. Pero ¿era eso o dejarlo morir? El dolor era necesario para la supervivencia del niño. Los que cuentan esa narración dicen que el niño sí sobrevivió y ya es grande. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, Dios nos advierte a través de su palabra y su disciplina. Y somos llamados entonces a atender su voz. Las predicaciones son llamados de parte de Dios al usar su palabra para llamarnos a estar en el camino. Lot ignoró esto, fue poniendo sus tiendas porque le agradó. Fue agradable lo que él veía a su vista y él fue poniéndose, yéndose. Y aquí podemos ver que como parte de la consecuencia viene la primera disciplina. Él se va cautivo. La segunda escena que podemos ver es el rescate de Lot por parte de Abraham. Aquí es cuando entra en escena Abraham y aquí es cuando tiene sentido también el relato y la mención de todos estos reyes. Se le nombra a Abraham el hebreo, dice el versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Es probable que el que le avisó a Abraham sea uno de los que escaparon y huyeron a las montañas. En algún momento se topó con el campamento de Abraham, que estaba ubicado allá en esa región de encinos, que era de un tal Mamre, el amorreo, que estaba como unos 32 kilómetros de la zona de guerra. Se puede pensar que Abraham, al tener grandes rebaños y necesitar tierra de pastoreo y agua, hizo algún tipo de intercambio con Mamre, el amorreo, y sus parientes, Escol y Aner, para poder morar con ellos, ayudarse entre ellos y defenderse en caso de ser necesario. Versículo 11 podemos ver que Abraham no se quedó cruzado de brazos. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, vaya que tenía gente Abraham, y los siguió hacia Dan, hacia el norte. Abraham, hermanos, pudo haberse quedado pasivo, sin hacer nada. Finalmente, Lot estaba cosechando las consecuencias de sus propias decisiones. Eso es lo que tú quisiste. Pues, tú tienes que ver cómo te las arreglas. Lot escogió poner sus tiendas cerca de Sodoma, sabiendo el tipo de ciudad que era. Incluso se fue a vivir allí. La fama de esa ciudad, como dice Génesis 13:13, es que sus habitantes eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero eso no le importó. Él escogió esa región que era atractiva a su vista. Y cuando escogió a dónde ir, le dieron la oportunidad de escoger primero, y cuando escogió, no le importó su tío Abraham, que se iba a quedar con las tierras no tan atractivas. Él no pensó en su tío, él pensó nada más en sí mismo. Fue Lot quien decidió irse a Sodoma y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones. Lot debía ver cómo se las arreglaba ahora. Abraham pudo también ver esto como su gran oportunidad de moverse hacia el valle del Jordán, al ya no estar Lot allí. Pues allá va a ser mío. Ir a sacar a la poca gente que quedaba allí, porque la coalición había sacado a muchos, y ver cómo lo hacía y se quedaba. Finalmente iba a ganar Abraham. Por otro lado, ¿qué podía hacer Abraham contra tan grande y poderoso ejército? Él no iba a arriesgar sus bienes y su gente, pues ya se lo lleva. Yo no voy a pelearme con ese ejército superpoderoso.
que ahí queden. Pues, ya, pues, es lo que te buscaste, Lot. Pero lo que vemos aquí es que hay valor y fe en Abraham. No se quedó pasivo, apenas supo del secuestro de su sobrino Lot, decidió actuar. El texto señala que movilizó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318. Abraham, como sabemos, era rico más allá de lo que podemos imaginar para esos tiempos. Tenía un personal de 318 hombres a quienes podemos entender que él había entrenado para la guerra. De seguro sabía que podía llegar algún día cuando algún grupo de hombres quisieran asaltarlo y robarle sus bienes y pertenencias. Así que tenía un pequeño ejército capaz de pelear para defender su causa. Entonces dice el texto, los siguió hasta Dan. Abraham y sus hombres valientes partieron tras el rastro del ejército de la coalición de Oriente y los persiguieron hasta Dan. Hubo una respuesta inmediata de Abraham. Abraham estaba correctamente motivado para hacer lo correcto en esta situación, para intervenir y recuperar lo que se había tomado indebidamente. Hermanos, la Biblia permite la guerra justa. Habla de guerra, pero cuando tiene una causa justa. Podemos pensar que no tenía muchas esperanzas el ejército de Abraham. Y aún con toda su valentía, no eran suficientes para enfrentar a ese monstruo de ejército. Puede verse, esta guerra es la primera guerra que se menciona en la Biblia, puede verse como una guerra mundial. Pudiera ser la primera guerra mundial de los tiempos bíblicos. Pero leemos versículo 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obá, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Abraham y su ejército los atacaron durante la noche. Los derrotaron a ese poderoso ejército. Lo que ese ejército de los 5 reyes no pudo hacer, Abraham y su ejército sí pudieron. De aquel ejército de los de Occidente, algunos cayeron en el pozo, en pozos de asfalto, otros huyeron. Pero Abraham con 318 hombres entrenados entraron directamente, los atacaron y los derrotaron. Ese verbo hebreo para derrotar aquí que se está usando tiene la idea de herirlos hasta derribarlos. Abraham no los dejó escapar, los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Abraham buscaba que se hiciera justicia. Pero hermanos, ¿cómo podemos explicar esta victoria de Abraham y su pequeño ejército contra estos 4 reyes poderosos y sus ejércitos? Solamente entendiendo que la guerra le pertenece al Señor. Dios estaba con él, la batalla le pertenece a Dios. Y miren, Lot no solamente recuperó a Lot, su sobrino, no solamente recuperó sus bienes, no solamente recuperó a las mujeres, que puede ser también parte de su grupo de criados, y demás gente. No solamente fue por ellos, sino también fue por la gente con la que él no tenía pues una relación, ni los conocía. Dios estaba con él. La batalla le pertenece al Señor. Bueno, eso es lo que dice la palabra también en el Salmo 33. Dice versículo 16, 17. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. La confianza del creyente no está en sus armas, sino en el Señor, quien es el que obrará poderosamente y dará la victoria. Proverbios 21, 31 también habla de esto. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. La victoria no es para el que tiene más caballos. La victoria no es para el que tiene más armas o más poderío militar. La victoria es del Señor, le pertenece a Él. Una de las historias que creo que hemos oído muchas veces es la gran batalla de David contra Goliat, y que muchas veces han usado este texto para hablar de los gigantes que tenemos que derrotar. No habla de eso, hermano.
Habla que de la victoria es del Señor. Y esos eventos hablan de eso. Y quieren presentar a un Dios todopoderoso a quien le pertenece la batalla. ¿Se acuerdan cuando se enfrenta este muchacho David ante Goliat? Antes. Se para ante él y dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Se dan cuenta? Aquí, esta es la clave también de estos textos. No es David, no es el gran David y sus 5 piedras y su onda, es Dios, el Dios de Israel. Y dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Otra de las batallas más fascinantes en la Biblia es cuando aquellos poderosos ejércitos de Moab y de Amón le declararon la guerra al rey en turno de Judá, Josafat. Lo amenazaron a él y al pueblo, y ellos estaban muy atemorizados. Entonces Dios le dio un mensaje a través de su siervo Jaziel, y les dijo lo que dice en 2 de Crónicas. Ahora sí, ¿me ayudas? Dice: no teman, ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, es de Dios. Versículo 17. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. ¿Saben cómo terminó esta batalla? Dios hizo que entre ellos se mataran, se destruyeran. La batalla le pertenece al Señor. Eso es lo que vemos aquí con Abraham, que la batalla pertenece al Señor. Es por eso que recuperó a su sobrino, sus bienes que le fueron robados, las mujeres y la demás gente, es decir, a sus sirvientes y a la gente también de Sodoma. Abraham fue a luchar por lo que era justo y Dios le concedió la victoria. Abraham persiguió a este ejército poderoso hasta Dan, hasta Oba, al norte de Damasco. ¿Saben cuántos? Estaba calculando, son aproximadamente como 225 kilómetros que recorrió Abraham con su ejército para perseguir al ejército de la coalición de Oriente y derrotarlos. 225 kilómetros recorrió para ir en labor de rescate por su sobrino. Bastante lejos. Probablemente esa batalla no se resolvió en un día, pudo haber durado semanas de seguirlos, de perseguirlos y finalmente atacarlos. Abraham fue a recuperar a Lot sin importar que se trataba de las consecuencias de sus malas decisiones. Y hermanos, así como Abraham fue para Lot, así Cristo es para nosotros. Jesús no se quedó de brazos cruzados en el cielo. Vino tras nosotros los pecadores para derrotar al que tenía el imperio de la muerte y liberarnos de la esclavitud del pecado. Nuestra redención tuvo un costo que Cristo pagó. Cristo dejó las glorias del cielo para venir a rescatarnos de nuestros delitos y pecados. Esta es la redención más grande que se haya obtenido. Aquí también tenemos una lección. Una lección cuando se trata de rescatar a miembros de la familia de las garras del cautiverio. No hay distancia demasiado larga para viajar. No hay costo demasiado alto que pagar. Si un miembro de la familia está esclavizado por el pecado, debemos hacer todo lo posible para liberarlo del cautiverio. No nos quedemos de brazos cruzados. Oremos por ellos, salgamos a buscarlos, busquemos llegar a ellos, no dejemos de clamar por ellos. Pero también cuando emprendamos la tarea de rescatar a un miembro de la familia, también busquemos rescatar a otros que no tengan familia para rescatarlos. Abraham fue a rescatar a Lot y rescató a todo el pueblo que también había sido llevado cautivo. Esto ilustra perfectamente lo que Cristo ha hecho con aquellos que ha salvado. Una tercera escena, hermanos, que tenemos es el recibimiento a Abraham después de la victoria. Terminada la batalla, ya de regreso con los cautivos, con todas las posesiones recuperadas,
a Abraham le salieron al encuentro dos reyes. Dice el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. El primer rey que le sale al encuentro es el rey de Sodoma, pero también se menciona a otro rey, porque lo va a dejar luego y va a hablar un poquito del de Sodoma, pero aborda primero a Melquisedec, el rey de Salem. Podemos ver aquí que Melquisedec es una persona real, no es una cristofanía como algunos piensan, es decir, una aparición de Cristo en él. Es una persona real, era un hombre, era un rey, Melquisedec. Sabemos por lo que dice el libro de Hebreos que Melquisedec sí prefigura la venida de Cristo. Dice que es rey de Salem. Salem está también en esa parte que por donde pasaron los de la coalición, pues se dan cuenta, Salem no entró en la batalla. Salem se ve que es un reino pacífico, que está gobernado por Melquisedec. ¿Qué será Salem? Bueno, en el Salmo 76:2 se refiere a Salem como Jerusalén. Por lo tanto, Melquisedec era el rey de la Jerusalén de ese tiempo, la ciudad que luego, años más tarde, se va a convertir en la ciudad santa donde va a reinar el rey David. Este encuentro de Abraham con estos dos reyes ocurrió en este valle de Sabe, que es el valle del rey, a poca distancia de Jerusalén. En el verso 18 se aborda el recibimiento de Melquisedec que le da a Abraham y su ejército. Cabe mencionar que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, o también puede traducirse como mi rey es justo. Esto nos hace ver que su nombre hace referencia al carácter justo de este rey, Melquisedec. Pero además de su realeza y su carácter justo, se menciona algo interesante allá, que es sacerdote del Dios Altísimo. Esto es significativo, ya que Melquisedec es un rey cananeo, es un rey de la región pagana de Canaán. Canaán, el hijo maldito de Cam. Así como el rey de Sodoma, ambos eran cananeos, descendientes de Canaán, el hijo que fue maldecido o maldicho. Creo que los dos se pueden, tengo que checar. El hecho de que Melquisedec sea sacerdote del Dios Altísimo, hermano, significa que Melquisedec tenía acceso a Dios. Significa que le ofrecía sacrificios a Dios. Por lo tanto, se trataba de un adorador de Dios. Prefiguró a Cristo en este sentido, él era tanto rey como sacerdote. Melquisedec no era un descendiente físico ni pariente de Abraham, sin embargo, conocía a Dios y creía en él. El texto señala que ofreció hospitalidad a Abraham y al ejército vencedor. Dice allá, sacó pan y vino. El pan y vino era comida real de la realeza. Y aquí vemos que sirvió un banquete real para Abraham y su ejército que regresaban victoriosos. Esto expresa su buena voluntad, su generosidad. Melquisedec entendió que Dios tenía que estar con Abraham ante esa tremenda victoria que él había obtenido. De ahí que en los versos 19 y 20 dice: y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec reconoce que Dios estaba con Abraham porque no había manera de haber obtenido esa gran batalla a menos que el Dios del cielo y de la tierra hubiera estado con ellos para darles la victoria. Así que bendijo a Dios. Reconoció que Dios es el creador del cielo y la tierra, que es el dueño y poseedor del cielo y la tierra, que Él es el sostenedor, el sustentador del cielo y la tierra. Y le da la gloria por esa victoria a Dios, no se la atribuyó a Abraham. Al final el verso 20 dice que le dio el diezmo de todo. Abraham le dio a Melquisedec el diezmo del botín de la victoria. Esta era una práctica común en esos tiempos y en todo el resto del Antiguo Testamento, que hablan
de una gran victoria donde el vencedor es tan generoso que él también ofrece parte del botín y lo comparte con aquellos que pelean con él o que lo apoyan emocionalmente. Abraham honra a Melquisedec dando el diezmo del botín. Hermanos, Melquisedec reconoció que Dios estaba con Abraham por esa victoria obtenida. Agradece y bendice a Dios y luego le da todo el crédito a Dios. Cuando Dios hace algo grande a través de nosotros, no es nuestro el mérito. No se debe a nuestra fuerza o nuestra creatividad lo que produce una victoria en nuestras vidas. Es el poder de Dios obrando. La explicación de lo que ocurre en nuestras vidas, la explicación del gozo en medio de las pruebas y tribulaciones, la explicación de la paz y firmeza en medio de tiempos difíciles, tiempos de dificultad, tiempos de adversidad, es porque Dios está en nuestra vida. De modo que la gloria tiene que ser siempre para Él y su nombre tiene que ser bendecido en gran manera. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y así como Melquisedec reconoció que Dios estaba con Abraham por esta victoria obtenida, así también, querida iglesia, somos llamados a dar la gloria a Dios siempre, en todo tiempo. Es lo que hace Melquisedec, pero hay otro encuentro, el que tiene con el rey de Sodoma. Ahí estaba el rey de Sodoma, porque los dos salieron a recibirlo. Y el rey de Sodoma está viendo que Abraham le dio el diezmo del botín. Así que él también se acerca para hacer su ofrecimiento. Le hace una oferta aparentemente generosa. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. El rey de Sodoma quiere aprovecharse. Mientras que Melquisedec ofreció un banquete y bendijo a Abraham, este rey, representado por Sodoma, no ofrecieron nada. No ofrecen nada para recibirlos. El rey de Sodoma presentó un trato seco y ventajista. Realmente, el rey de Sodoma ha perdido todo el derecho porque él no pudo defenderlo. Todo el botín le pertenece al vencedor. Es de Abraham. Abraham tiene derecho a todo el botín. Al rey de Sodoma ya no le pertenecía nada, fue incapaz de conservar sus posesiones. Su ofrecimiento es egoísta y descortés. Dividir el botín era injusto. El rey de Sodoma no movió un dedo para recuperar lo que le quitaron. Fue Abraham el que arriesgó todo y obtuvo esa gran victoria. Abraham pudo haber muerto en la batalla y ser despojado de todo, por lo que suena bastante egoísta su propuesta. Oye, vamos a dividirnos el botín. La respuesta de Abraham cierra este relato y lo pronuncia en una forma de juramento. Versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Ya que Melquisedec estaba allá, él debió escuchar por primera vez el nombre de ese Dios a quien él adoraba. Dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo. Ahí está conociendo Melquisedec el nombre del Señor. Dice el versículo 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Con este juramento, Abraham rechazó la propuesta del rey de Sodoma, y con este juramento le da crédito y toda la gloria a Dios. No considera que sea suyo ese botín. Él solo hizo lo que le correspondía hacer, salvar a su sobrino, recuperar sus bienes y de paso recuperar todo lo que esos malvados reyes habían robado y devolverlo. Abraham tiene claro que debe devolver lo que le robaron a Sodoma, sabe que no es suyo. Abraham solo intervino para hacer lo que es correcto, él no quiere quedarse con nada. Así nosotros, hermanos, debemos siempre intervenir para hacer lo correcto sin buscar ganancia personal. Abraham tenía suficiente porque Dios se lo había concedido. Solo tomaría, él dijo, lo que era justo, lo que ya habían comido sus hombres, pues el obrero tiene derecho a su salario, y la parte que le correspondía a sus aliados, a Mamre, a Escol y a Aner. Eso es lo justo.
Si Abraham hubiera tomado ese botín o una buena parte de él, al final de su vida podría haber pensado o visto que las bendiciones temporales que tenía era de alguna medida gracias a su propio esfuerzo o a la contribución de hombres malvados. Pero al no tomar absolutamente nada, Abraham podía mirar hacia el final de su vida y saber que ni una pizca de lo que él tenía había provenido de él o de su esfuerzo, sino todo lo que tenía era de Dios. Esa es la visión que debemos tener, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Y ahí termina el relato. Un capítulo complicado, muchos nombres difíciles de pronunciar, personas, lugares. Es el relato de esta primera batalla que encontramos en la Biblia. Dos coaliciones se enfrentan, la de Oriente contra la de Occidente. Pero ¿qué debemos entender aquí? ¿Qué debemos llevarnos de esto? Esta aplastante victoria de la coalición de Oriente sobre la coalición del Occidente no habría sido mencionado en la Biblia si no fuera por el hecho de que esta guerra tuvo que ver con Lot, sobrino de Abraham, a quien Dios escogió para hacer una gran nación y a través de esta nación traer al Redentor prometido por Dios, Cristo Jesús, para ser el Salvador de las naciones. Esta es la gran narrativa de la Biblia, la metanarrativa de las Escrituras, que es la historia de la redención. Existe cantidad de historias que se describen a lo largo de la existencia del hombre, lo que conocemos como la historia mundial, donde los historiadores se centran en los grandes eventos y personajes. Y si lo viéramos nada más desde esa perspectiva, nos quedamos con el gran Kedorlaomer. ¡Wow! Y hacer de ellos este líder de la coalición y sus aliados, la conquista que llevaron a cabo. Pero cuando miramos este episodio desde la perspectiva de la historia de la redención, la obra que Dios está llevando a cabo, este relato de reyes poderosos son solo una historia de fondo. Se mencionan solo porque entraron en contacto con Lot, sobrino de Abraham, escogido de Dios, y por medio de él Dios mostrará la gran redención para las naciones. Desde el punto de vista de la historia universal, los reyes de la coalición de Oriente se hayan visto como los protagonistas de la historia, los grandes vencedores. Pero desde la perspectiva de Dios, Abraham era la historia, porque había escogido establecer su reino a través de él. La perspectiva de Dios con respecto a los eventos mundiales es lo que realmente importa. Ver los acontecimientos del mundo como lo ve el mundo nos va a llevar a vivir con incertidumbre y miedo, temer a aquellos que están en el poder, dejarnos impresionar por los influyentes. Pero ante Dios, hermanos, ellos son nada. Es necesario siempre ver desde la perspectiva de Dios. Dios siempre está obrando en el mundo a través de personas e instituciones débiles, mediocres e insignificantes. La única razón por la que se menciona a estos reyes es porque su conflicto afectó a Lot. Y cuando Lot fue impactado, también lo fue Abraham. Abraham respondió yendo a buscar a Lot y lo recuperó. Pudo vencer a esta coalición porque la batalla le pertenece al Señor. Y ese es el tema de este capítulo. El Señor nuestro Dios es quien conduce la historia. Y claro, hay lecciones importantes de vida cristiana para la iglesia. Hermanos, las cosas en el mundo son peligrosas desde la caída. Los reyes suben y caen, conquistan y oprimen naciones. Oímos en todo tiempo guerras y rumores de guerra. Cristo mismo dijo que así serán las cosas. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en varios lugares. Todo esto no es más que el principio de los dolores de parto, dijo Jesús. Pero esto no debe atemorizarnos cuando estamos refugiados en nuestro Salvador, porque Él es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando vemos el mundo, hermano, bajo la perspectiva de los héroes o protagonistas que están en el poder hoy en día, si nada más vemos esto, vamos a caer en un tremendo terror y temblor, porque podemos pensar que ellos son los que van a
finalmente gobernar y llevar la historia hacia donde ellos quieren. Pero solo son historias de fondo. La verdadera historia es la metanarrativa, que habla de un Cristo, el Salvador, que fue enviado, sí, fue atacado, murió, fue sepultado, pero se levantó de entre los muertos y está reinando. Y hemos visto cómo concluye esto. El pueblo de Dios reunido con el Cordero, alabándole por los siglos de los siglos. Esta derrota de los reyes por parte de Abraham y la liberación de los cautivos bien puede verse como una pequeña imagen de lo que finalmente lograría Cristo Jesús, quien era la verdadera simiente de Abraham, pero en un nivel mucho más amplio. Qué gran felicidad, imagine, qué gran felicidad y qué gran gozo y alegría debió haber sentido Lot cuando vio llegar a Abraham para liberarlo de su esclavitud, de esos reyes tiranos. Amados hermanos, consideremos nuestra redención en Cristo Jesús de esa manera. Nuestra redención es mayor. Cristo el Salvador ha llegado. Y ha llegado para liberarnos. Estábamos esclavizados de cosas peores y hemos sido liberados para algo mucho más grande. Vivamos agradecidos por tan grande redención que se nos ha concedido en Cristo. En Gálatas 5:13 leemos: hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Pero si aún vives cautivo, si aún vives esclavizado al pecado, Cristo te ofrece liberarte de tus delitos y pecados. Sabes, se avecina un gran peligro: la ira de Dios sobre los pecadores. La paga del pecado es muerte, y Dios mismo ha provisto a un gran Salvador, el único. Ese es Cristo Jesús. Y si aún no te has rendido a Él, hay buenas noticias, aún hay oportunidad. Ríndete a Él, arrepiéntete de tus pecados, ruega que te rescate de tu cautividad, ruega que te salve de la condenación eterna y te haga parte de su familia. Dice la Biblia que Él es amplio en perdonar. Ven a Él, su regreso para juzgar al mundo se avecina y aún hay tiempo para recibir la salvación de tu alma. Si oyeres hoy su voz, no cierres tus oídos, clama a Él. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, y exaltamos tu nombre, porque podemos verte exaltado y glorificado en cada página de las Escrituras. Y eso trae gran confianza a tu pueblo, el saber que tú estás en tu trono y eres tú quien gobierna. Y así como podemos ver en este gran relato, como Abraham obtuvo una gran victoria, entendemos, Señor, que esa victoria tú se la diste porque la victoria te pertenece a ti. Vemos al final, Señor, de las Escrituras, cómo esa gran victoria sobre tus enemigos se hace realidad y tu pueblo es rescatado finalmente para estar contigo por toda la eternidad. Señor, tú conoces nuestros corazones. Conoces también, Señor, los que siguen luchando y batallando en sitios de esclavitud. Señor, clamamos también por ellos y rogamos que sean rescatados. Rogamos, Señor, que tú traigas convicción de pecado a sus corazones, que sean movidos al arrepentimiento y finalmente se entreguen a ti, caigan rendidos al señorío de Cristo. Señor, gracias por darnos la esperanza en Cristo tu Hijo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué bendita esperanza y qué gran alegría y gozo, Señor, el saber que Cristo nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Toda la gloria a ti por los siglos de los siglos, oh Dios. Gracias por darnos la bendición de poder ser adoradores tuyos. En ese nombre del amado oramos. Amén.